Nación da cuenta que encontraron a Diego Spagnuolo. Hay información con Lucía Salinas y a quien sumamos a Nacho Ortelli. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Bata. Buenas tardes, Lucía. Bueno, efectivamente localizaron a Diego Spagnuolo en el barrio Altos de Campo Grande, barrio privado Altos de Campo Grande en Pilar. Lo localizó la policía de la ciudad. Como bien decía hace instantes Lucía Salinas, no tiene una orden de detención contra Spagnuolo, pero atención, Eduardo, porque lo encontraron a punto de irse en su camioneta. Lograron detenerlo cuando se estaba retirando. Aparentemente la información que tiene la policía es que se intentaba escapar. Lo localizaron, le cruzaron un auto que tenían para las tareas de investigación preliminar. Lograron secuestrarle el teléfono a Diego Spagnuolo, un dato clave: el teléfono de Spagnuolo puede llegar a hablar por sí solo. Y por supuesto dieron parte a la justicia para ver qué determina la investigación. No hay una orden de detención, pero está en condición de demorado. Esto fue hace minutos nomás, Eduardo, en el barrio Altos de Campo Grande de Pilar. Bien. Lucía, tempranito contabas, ¿no?, que había una posibilidad de que se entregara espontáneamente. Bueno, no fue el caso entonces. No hay órdenes de detención, ni demoras, ni nada. Esto está Está aclarado demorado, desde perdón, Comodoro está demorado. Pi. Lo que determinó el fiscal Franco Picardi desde un comienzo con estas órdenes de allanamiento era la necesidad de dar con su dispositivo celular. Por eso, se hubiera presentado espontáneamente quizá y entregaba su celular, pero no había algún pedido para detenerlo. De todos modos no es obligación. Lo que fueron es realizar distintos allanamientos en domicilios registrados a nombre de Spagnuolo. No daban con él, no lograron encontrarlo, no lo buscaban para detenerlo, lo buscaban para notificarlo de esos allanamientos y para solicitarle la entrega de su celular. La Fiscalía está procediendo en este momento a secuestrarle el dispositivo electrónico. Después, por supuesto, eso va a ser peritado. La causa sigue bajo secreto de sumario, porque son en total 14 allanamientos los ordenados por el juez Sebastián Casanelli. Bien, Lucía. Ahora, Nacho, recién decías que queda en carácter de demorado. Lo tiene demorado personal de la policía de la ciudad. Entiendo la información que muy bien nos brinda Lucía Salinas, pero en este momento policía de la ciudad lo tiene retenido en su casa de Pilar. Insisto, Spagnuolo estaba retirándose, había tareas con policías de civil trabajando en el barrio. Lo vieron subirse y escapándose en una camioneta. Lo interceptaron, lo obligaron a bajar, le retuvieron el teléfono celular y lo invitaron a acercarse hasta su domicilio. Está retenido actualmente en su domicilio a la espera de una decisión de la justicia, que, como muy bien decía Lucía, todavía no hay una orden de detención contra él, no hay una orden de demora. Las órdenes de demora en realidad no existen, claro. Sino la detención y la demora básicamente es por parte de la policía, tarea preventiva. Lo vio escapándose, lo demora a la espera de una definición por sí o por no, por una detención por parte de la justicia. Pero en este momento, Eduardo, también secuestraron información clave que puede ser de documentación clave en la camioneta, y también aparatos electrónicos, además del teléfono celular, que ya está a resguardo, aparatos electrónicos que estaban en poder de Spagnuolo, Eduardo. Ahora, Nacho, lo que planteas es importante porque, lógicamente, lo que quiere la justicia en este momento, y lo aclaraba Lucía Salinas temprano, lo que quiere la justicia es recabar la mayor cantidad de información posible. Es decir, a la justicia ahora, Lucía, le interesa todo lo que pueda tener en su poder en materia tecnológica Diego Spagnuolo, ¿no? Me parece que lo primero que hay que entender es que la justicia está buscando piezas para armar el rompecabezas. No hay nada dicho, no hay imputaciones, no hay órdenes de detención. Lo que el fiscal Franco Picardi buscó es procurar tener toda la información necesaria para determinar después si hay elementos suficientes para impulsar la acción penal. Lo que tiene hasta ahora el fiscal Franco Picardi en su poder es documentación secuestrada tanto en la droguería Suizo Argentina como en el Organismo Nacional de Discapacidad,
para hacer una trazabilidad de esos documentos. Contrataciones, licitaciones, transferencias de dinero y después aquellos dólares que encontraron en el vehículo del director de la droguería, que estaba distribuido en varios sobres. Bien. A ver, Nacho, ¿cómo cayó esto en el gobierno? ¿Qué está pasando ahora? Aprovecho porque ya es la 1 de la tarde y está Facundo Pastor, a quien sumamos. ¿Qué tal, Facu? Buenas tardes. Impresionado por lo que está contando, la información que está manejando Lucía hasta ahora, el aporte de Nacho también. Hola Nacho, ¿cómo te va? Hola Lucía. Me cuentan que tuvieron que cruzarle un auto al Nibus azul en el que aparentemente se intentaba escapar o fugar Spagnuolo. Por supuesto, firmo al pie la información que daba Lucía. Repito, le cruzaron un auto, ¿sí? No hay una orden de detención, pero sí lo que veían eran movimientos pendientes. Una clara maniobra de querer fugar. Claro, acá hay un indicio de fuga o un intento de, por supuesto, alejarse del lugar donde le iban a hacer el allanamiento, y aparece este Nibus azul que sí me cuenta una fuente policial quedó secuestrado el auto. Queda secuestrado el auto y está ahí en una suerte de zona rara, Lu, porque no hay orden de detención, pero él estaba haciendo una maniobra tendiente. Es como que allanen una casa y la policía cuando entra se dé cuenta que hay alguien escapando por una ventana. Sí, ¿y qué se sabe? ¿Es una casa propia? ¿Es una casa de estadía de él, Lucía? La policía allanó al menos 3 domicilios, 4 que figuraban a nombre de Spagnuolo. Lo estaban buscando a él para que entregue el celular, no para detenerlo. Como dice Facu, ahora acá hay una suerte de gris, porque si la justicia considera que él estaba buscando obstruir la investigación o presentaba algún riesgo de fuga, eso puede cambiar su situación. Claro. Pero a esta hora el fiscal federal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, no ha tomado ninguna decisión respecto a detención. Bueno, recordemos, Edu, 15 allanamientos, lo lleva adelante la policía de la ciudad. Sí. Quizás en algún momento vamos a repasar un poquitito qué es Andis, ¿sí? ¿Quién es Spagnuolo? Yo no sé hasta qué punto la gente empieza de a poco a familiarizarse con esto, que es un verdadero escándalo, pero policía de la ciudad lo encontró, ¿sí? En este country de la zona de Pilar. Ya tienen un celular, un vehículo, un celular, un vehículo, sí. Y hay un juez federal trabajando, que es el doctor Casanelo, sí, viendo ahí con el tema de la detención. Digo, hay un gris ahí, ¿eh? Sí. Hay un gris por el comportamiento que expresó Spagnuolo. Si la justicia entiende que eso representaba o un intento de fuga o un intento de obstrucción de la investigación... Sí, por ejemplo, ocultar información, ¿no? De la que iba a buscar la justicia. Los dos motivos por los cuales un juez puede dictar una prisión preventiva. Nacho, te preguntaba recién cómo cayó esto en el gobierno, una investigación que se está iniciando, lógicamente, ¿no? Bueno, Eduardo, lógicamente el gobierno empieza a soltarle la mano a Spagnuolo. Hace minutos nomás, una altísima fuente del gobierno calificaba de mitómano a Spagnuolo, le indilgaba haber dado una explicación distinta un día a la que dio al día siguiente. Primero dijo que los audios eran inteligencia artificial, sí, después que le habían hackeado y pinchado el teléfono, y después desapareció desde el miércoles. No había comunicación con nadie del gobierno, lo habían intentado ubicar, encontrar a partir de todo el escándalo que se había generado, y Spagnuolo, dicen, no contestaba. El punto es que la cercanía con el presidente de la Nación es indudable. 41 veces fue a Olivos en el último año Spagnuolo, es decir, no estamos hablando de un outsider o de alguien lejano, sino alguien del corazón de él, de Javier y de Karina Milei. Claro, Nacho, esto que está, ¿cómo te va, Nacho? Buen mediodía. Esto que está diciendo me parece clave y sustancial. Yo te quiero preguntar, o a Lucía también, porque también hay una versión de un resguardo de información, de un backup de información con el contenido del chat de su teléfono. ¿Vieron cuando uno cambia el modelo de teléfono? Sí. Que te requieren que hagas un backup, sobre todo el WhatsApp. A mí lo que dan cuenta de un backup de los chats del propio Spagnuolo y puestos a resguardo, incluso se empieza a hablar de una escribanía. ¿Vos esa información la tenés, Nacho? Bueno, aparentemente eso es lo que le había transmitido
Spagnuolo a distintos dirigentes en los últimos tiempos. Vos sabés, Facu, Eduardo, que Spagnuolo venía hablando con distintos dirigentes de La Libertad Avanza respecto a situaciones que luego se plasmaron en ese audio. Es decir, esta charla de Spagnuolo hablando de porcentajes, de situaciones, han escuchado varios dirigentes de La Libertad Avanza en el último tiempo. Aparentemente Spagnuolo había transmitido que él había hecho llegar su preocupación. El punto también acá, Facu, y Eduardo, es, bueno, Spagnuolo era totalmente ajeno a eso, era parte de eso. Atención, porque la preocupación que hay en el gobierno también, y el sector tal vez más cauteloso, sí, el que no está saliendo a calificar de mitómano a Spagnuolo, es, bueno, ¿qué pasa si Spagnuolo habla? Si Spagnuolo se siente dejado de lado por el gobierno. Nacho, además, pero más allá, pero Edu, más allá del testimonio de Spagnuolo, en los audios claramente Spagnuolo está en el lugar de denunciante, ¿no? Involucrando a varias personas, Karina Milei y ¿cómo es? Karina Milei y claro. Y a Lule Menem, ahí está. De todos modos, perdón, si él estaba al conocimiento de esta presunta estructura de sobornos, también le cabe la responsabilidad de funcionario público por no haberlo denunciado en tiempo y forma. Yo te agrego algo, Lucía. No lo exime de responsabilidad. Digo, para complementar esto que dice Nacho, y ahora vamos a recapitular un poco este título que irrumpe en el mediodía. Teníamos armado un programa que iba hacia una dirección, pero hay que ir hacia acá, porque por supuesto es muy fuerte esta noticia. Una cosa es que Spagnuolo hable, y otra cosa es que hablen los archivos del WhatsApp, de la computadora, del teléfono de Spagnuolo. Son dos cosas distintas, Nacho. Claro. Porque ahí, sí, totalmente. Digo, ahí vos ya tenés, si se quiere, una información consolidada de algo que pasó. Eso es para atrás. Hay que ver luego si después Spagnuolo lo ratifica o no, si se convierte en denunciante más allá de estas imputaciones. O sea, que hablen las pericias o que hable Spagnuolo. Claro. Totalmente. Bueno, es importante el backup. Yo al menos, obviamente no tengo esa información de que hayan encontrado un backup. Sí que encontraron varios aparatos electrónicos además del teléfono, que eso puede servir para reconstruir. Y lo que mencionaba, ¿no? Spagnuolo en distintas conversaciones siempre dejaba saber la idea de que él tenía todo a resguardo. Yo no sé qué significa eso, todo a resguardo. Pero bueno, efectivamente, como bien decía Lucía, si él tuvo conocimiento de un hecho delictivo y no lo denunció, y sobre todo si se trataba de una persona que estaba debajo suyo en el organigrama y no lo denunció, evidentemente tiene que dar explicaciones también por eso, pero por otro lado, teniendo tanta asiduidad y afinidad con el presidente de la Nación, bueno, tendrá que explicar de qué manera el presidente sabía de esto, ¿no? Bueno, atención que Lucía pide porque hay información de último momento. Déjame, Lu, recapitular. A quien estás viendo en pantalla es al ex titular de Andis, la agencia de discapacidad. En el medio de todo el contexto que se daba para buscar justamente continuar con el veto del presidente, que ya se fue para atrás, eso, el Parlamento le da un duro golpe al gobierno o al oficialismo, y en el medio de todo eso aparecen audios filtrados donde Spagnuolo da cuenta de un sistema de corrupción donde se le pedía una tarifa determinada, se decía que iba hacia un sector puntual del gobierno, se menciona a la hermana del presidente y a otros funcionarios y se habla de entre 800.000 y $1 millón. Como un sistema donde las droguerías vinculadas a determinados sectores pagaban una coima o una presunta coima para sostener justamente contratos con el Estado. A partir de este momento, al principio, como contaba recién Ignacio, el gobierno empezó a intentar desmentirlo, empezó a decir que posiblemente pudieran ser audios manipulados con inteligencia artificial, que eso pasa muchísimo por estas horas, lamentablemente, pero se abrió una causa. Hay un juez federal, que es el doctor Casanello, que está investigando, hay un fiscal, que es el doctor Picardi, y hay un personaje central, que es quien estás viendo, que es el ex titular echado o renunciado del gobierno. Después veremos los detalles. ¿Qué pasa? Se necesitaba su teléfono, su computadora, sus archivos. Se ordenaron 15 allanamientos y lo que se buscaba era el propio Spagnuolo. Lo encontraron en la zona norte del conurbano, y en el momento en que llegó la policía de la ciudad,
Spagnuolo intentó irse en su vehículo, la policía no tenía una orden de detención, lo que hizo fue cruzarle un vehículo diciéndole, señor, lo que venimos es a buscar su teléfono, por ahora no hay orden de detención, pero necesitamos requisar su auto, su casa. Bueno, a partir de ese momento está Spagnuolo demorado, el auto está secuestrado, el celular secuestrado, adentro del celular habría material y atención que esto empieza a escalar de una manera poco previsible. Todos sabemos cómo empezó y nadie sabe cómo termina. Lu, ¿hay información de último momento? Sí, ¿Esperás que doy un urgente? ¿Sí? Seguimos. Dame urgente, a ver. Titulalo, Lu, dale, a ver. Allanan el domicilio de Spagnuolo y también lo están requisando a él en este momento. La decisión de la Fiscalía es allanar su domicilio, notificarlo de este operativo, pero además una requisa directamente sobre Spagnuolo. El vehículo, como bien informaba Facu Pastor recién, ya tiene la justicia el celular del exfuncionario del gobierno de Javier Milei y hombre de confianza del presidente de la Nación. Bueno, atención con esto, porque esto está sucediendo ahora. Ahí hay imágenes, entendemos, del lugar donde se lo estaba buscando el propio Spagnuolo. Empiezan también, Eduardo, de a poco, y ya te libero que estás desde temprano, a ver algunos detalles de cómo fue la información en relación al momento en que la policía le cruza el vehículo a Spagnuolo, ¿no? Sí, en cuanto cambia también, ¿no? El hecho de que intente fugarse y no mostrarse colaborativo, ¿no? Claro, bueno, ahí es donde creo que Lucía daba cuenta de que es lo mismo que ordenen un allanamiento, ¿sí? Ordenen un allanamiento y en el momento de ingresar a hacer la requisa, donde la policía ejerce allí su poder de policía y en efecto tiene la posibilidad de requisar, alguien se escape o alguien intente deshacerse de cuestiones que la justicia puede interpretar como posibles pruebas que... Sí, por eso la retención del vehículo, ¿no? La retención del vehículo es parte también de lo que puede interpretar la justicia como un querer salir, fugarse y llevarse determinada documentación. Sí. Nacho, ¿qué más sabés? Sí. Bueno, no, el secuestro del teléfono, tal como adelantábamos aquí hace instantes, tengo la información de que la policía le avisó a la Fiscalía a las 12:05 de esta situación, es decir, la Fiscalía tiene que tomar una decisión pronta, ya pasó una hora, evidentemente están debatiendo y midiendo también implicancias de otro orden, debe ser obviamente con celeridad, Facu, porque vos sabés el tiempo que se pierde es la verdad que huye, se suele decir en criminalística, y efectivamente era lo que pretendía hacer Spagnuolo. Por eso, más allá de que no había una orden de detención, la policía de la ciudad, cuando vio que estaba subiendo sus cosas a su camioneta Nibus azul y estaba escapándose, le cruzó un vehículo de policía civil, lo hicieron bajar del auto, le secuestraron el teléfono, lo pusieron a resguardo, le avisaron al fiscal Picardi. El fiscal Picardi debe tomar una decisión prontamente, sobre todo, bueno, más allá del allanamiento al domicilio, para ver qué ocurre con Diego Spagnuolo. En el gobierno, máxima preocupación a partir de esta noticia, mientras estábamos conversando con ustedes al aire, lloviendo de mensajes de distintos funcionarios, algunos incluso que han tenido vínculo y han dialogado con el propio Spagnuolo en los últimos tiempos, bueno, más preocupados todavía a partir de esta filtración de que se habría secuestrado el teléfono del ex titular de la ANDI. Bueno, Nacho, te libero para que recojas más información, por supuesto volvemos. Gracias, Nacho, lo voy a sumar a Martín Angulo. Edu, te libero también. Gracias, Paco. Pero quedamos se viene, atentos, digo, prepárate, porque mañana vas a tener un programa cargadito aquí en la pantalla 24 también, seguramente con mucha información. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Reiteramos, la justicia ya tiene ubicado a Diego Spagnuolo. No hay hasta el momento orden de detención. No hay orden de detención, pero sí, mientras la policía iba a la zona norte en busca de requisar, como parte de los 15 operativos que iba a haber, que se desarrollaron muchos de ellos en el ámbito de droguerías y ámbitos privados, en el medio de eso, la policía tenía como un destino allanar la casa del propio Spagnuolo en un country de Pilar, de la zona norte. Llegaron hasta el lugar. En el preciso momento en que llegaron, recuerden que siempre entre
acceder a una vivienda en un barrio cerrado y la puerta del barrio cerrado hay un tiempo que la persona es avisada, es alertada. Bueno, esto parece haber sucedido. La justicia finalmente llegó hasta el lugar, ¿sí? Y lo terminó ubicando a Diego Spagnuolo. No había una orden de detención. El juez federal Casanello no había dictado una orden de detención. Sí la orden de allanamiento, y ahora voy a trabajar respecto a estos detalles con Martín Angulo. Cuando estaban llegando al lugar, se dan cuenta que en una camioneta Nibus se estaba yendo el exdirector de ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, involucrada en un presunto hecho de corrupción, revelado por el propio Spagnuolo en audios que se terminan filtrando en el contexto del tratamiento justamente del veto o no, o del sostenimiento de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué decían esos audios? ¿Qué dicen esos audios que están siendo analizados por la justicia? Es la voz de este hombre diciendo que el gobierno tiene un sistema de recaudación por el cual le pide entre $800.000 y $1 millón a determinados privados para poder sostener contratos con el Estado. Si hay algo que le faltaba a este momento a la Argentina, es otra vez el fantasma de la corrupción. En el gobierno intentaron, por supuesto, despegarse de la figura de Spagnuolo. Spagnuolo visitó innumerables cantidades de veces la Quinta de Olivos, con lo cual es difícil despegarse. Hablan de que es un mitómano, es difícil despegarse cuando fue recibido, por lo menos en el último año, dan cuenta de por arriba de las 30 y pico de veces a la Quinta de Olivos, como tantos otros funcionarios, y ahora está sucediendo esto. Mientras Spagnuolo se intentaba ir, la policía de la ciudad, sin orden de detención, con orden de allanamiento, le cruza un vehículo y dice: señor, venimos a requisar su casa, necesitamos su celular, y ahí le incautan. Queda secuestrado el celular y el auto. Está Martín Angulo para sumar información. Martín, ¿cómo te va? Hola, Foco, ¿cómo estás? Buenas Bien. tardes. ¿Qué sabés? Bueno, esto que estás contando vos, lo encontraron circulando, la información que yo tengo, que él estaba circulando con su vehículo dentro del country cuando la policía lo alerta y le indica de la orden de allanamiento que tenía. Lo fundamental, el celular de Spagnuolo. Eso fue lo que fue a buscar la justicia. Me cuentan además que secuestraron una computadora y documentación que eventualmente podría ser importante para la causa. ¿Por qué el celular es central? Hoy, en toda causa judicial, la información que hay en un celular puede ser determinante. Pero además, Spagnuolo, en los audios, dijo que él tenía todas las conversaciones, todos los WhatsApp con Karina Milei sobre lo que estaba pasando en su dirección de discapacidad. Por lo tanto, eso va a ser una prueba fundamental y clave. Hay que ver, esto todavía no se sabe, si Spagnuolo va a dar voluntariamente o no la clave del teléfono. Atención, Martín, porque estás hablando de una computadora, estás hablando de documentación, estás hablando de un celular. La voy a sumar a la doctora Fernández Rosarno. Silvina, ¿cómo te va? Gracias por venir. Está Luciana Arias también, que nos van a ir aportando información. Cuando no se tiene una orden de detención, pero sí una orden de allanamiento, no se puede escapar a alguien del lugar que van a allanar. Tiene que colaborar y ponerse a derecho. ¿Y si no, qué pasa, doctora? Y si no, hay una presunción en su contra y obviamente va a tener más dificultades de las que ya tiene. En mi punto de vista, esto es una farsa absoluta. ¿Quién se está beneficiando con esto? Alguien se está beneficiando con esto, porque me llama mucho la atención que haya salido un audio de esta persona, que era el titular de ANDIS, cuando ayer se rechazó el veto de este mismo tema, y me pregunto, no podemos ser tan ingenuos, alguien se tiene que beneficiar con esto, y sobre esto quiero ser muy puntillosa. Espéreme un minutito, doctora, espéreme, porque está llegando información. Atención, que hay fuentes judiciales que están dando cuenta, es bastante la información que tengo para procesar, pero repito, la causa es la 3402/2025. Vení conmigo que hay información muy importante. La causa está caratulada sobre el delito, Martín, de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita y otros. ¿Sí? Sí, correcto. Interviene Casanello, ¿sí? El juzgado libra 14 órdenes de allanamiento, tanto en domicilios particulares como en lugares laborales de Spagnuolo, Jonathan Emanuel
Kovalipker, Eduardo Kovalipker, ambos presidentes de droguería suizo-argentino Sociedad Anónima. Durante los procedimientos, atención con este dato, se logra secuestrar, un poco ratifica el anticipo que estabas dando, Martín, material de interés para la causa, documentación contable, soportes informáticos y otros elementos que guardan relación directa con la hipótesis de la investigación, que es justamente el delito de administración fraudulenta y estafa y asociación ilícita. Direcciones. Se allana la Agencia Nacional de Discapacidad. El resultado de ese allanamiento es negativo. Se hace un allanamiento en la calle Ramsay al 2250, la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí se secuestraron 6 solicitudes de gestión de pagos por un total de 42 fojas y una foja de pago a la empresa suizo-argentina por 10.828.052 pesos. Se hace un allanamiento en la calle Monroe al 801, el laboratorio Droguería Suizo-Argentina. Se procede al secuestro de 15 cajas, conteniendo en su interior documentación de interés para la causa y un pendrive, que también contiene en su interior información de interés para la causa. Se hace un allanamiento, atención con este dato, digo, para ir consignándolo como información exclusiva que está dando A24. Se hace un allanamiento en el barrio La Isla de Nordelta, quizás uno de los barrios más caros de la Argentina. Ahí resguardo la información porque son informaciones puntuales. Se secuestran $266.000. $266.000 en una casa del barrio La Isla y 7 millones de pesos y el teléfono celular del imputado y el pasaporte del imputado. Y se hace otro allanamiento en el barrio El Golf. Facu. Sí, Martín. Perdón, con lo que estás contando, eso para la justicia, el secuestro de esos dólares hoy es lo más relevante que hay en la causa. Te explico por qué. A ver. La plata fue encontrada en distintos sobres, separada en el asiento trasero de Kovalipker, en una situación similar a la que ocurrió con Spagnuolo. Estaba circulando en el auto. Está la hipótesis de que eventualmente quiso escaparse, pero llamó mucho la atención esa cantidad de dólares separada en sobres, hablando de una causa de coimas, y que además se encontraron junto con esos sobres una serie de anotaciones. Sí, bueno, repito la información. A ver, es muy importante lo que acabas de decir, Martín, muy importante. Tengo consignado un allanamiento en la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahora Lu nos va a explicar bien cuál es el funcionamiento de Andis, esta agencia que en algún momento estaba dirigida por el propio Spagnuolo. Tengo un allanamiento con resultado negativo en Irigoyen 1447 en la agencia. Tengo un allanamiento en calle Ramsay 2250, donde se llevan 6 solicitudes de gestión de pagos con 42 fojas y una foja de pago a la empresa de 10 palos, 828.052 pesos. Calle Monroe, otro allanamiento, se llevan 15 cajas con documentación y un pendrive, todas datos que importan para la causa. Barrio Nordelta, La Isla, con un secuestro de $266.000 cash que estaban abajo de una cama, 7 millones de pesos y un teléfono celular del imputado y su pasaporte. Hay otro allanamiento en Nordelta, en otro barrio, en el barrio El Golf, con el resultado negativo. No hay moradores en la finca, dice la causa judicial. Esto ya está incorporado al expediente judicial que lleva el doctor Casanello. Y finalmente, mientras la policía de la ciudad lo estaba buscando al propio Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad en un country del barrio bonaerense de Pilar, zona norte, se dan cuenta que hay maniobras para intentar escaparse, eso que conversábamos recién con la doctora. Ahí se dan cuenta que había una maniobra de Spagnuolo para evadir el allanamiento. Le cruzan un vehículo de civil de la policía de la ciudad, que es la fuerza que está interviniendo. Se estaba subiendo a su camioneta Nibus, lo paran, le secuestran la camioneta, le secuestran
el celular. Está Nico Wiñaski. Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Facundo? Bien. ¿Qué mirada Bien. tenés? A ver, te agrego información. Efectivamente, está demorado en estos momentos Spagnuolo por la policía de la ciudad, que hizo un gran trabajo en los allanamientos, por esto mismo que estás contando. Una vez que le avisan, porque le avisan de la seguridad, ¿no?, del country, que estaba entrando la policía, estaba dando vueltas, le secuestraron el elemento tal vez que preocupa más al gobierno, que es el celular. Le secuestraron su celular, secuestraron documentación en la casa en la que él estaba, que parece que es de interés para la causa, y el caso obviamente va escalando, Facu. Ahora, ¿hay manera, Nico, hay de que el investigación. gobierno, en algún momento, lo charlábamos recién con Lucía y con Edu Battaglia, ensaye la idea del intento de despegarse de Spagnuolo? Me parece que eso ya ocurrió, sin ningún tipo de explicación. Spagnuolo en los audios, que hay que ver si son reales, que dice él, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, fueron editados. Todo indica, y él, según mi información, terminó admitiendo que sí, era él el que estaba hablando en los audios, puertos adentro del gobierno. Lo echaron, fue despedido. Está despedido. Él no quería renunciar. Claro. Fue despedido, y despedido uno de sus subalternos, Daniel María Garbellini, que sería a quien de quien él hablaba como la persona que le habían impuesto desde la Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei, Claro. y la que trabaja Lule Menem para hacer los negociados que, Ahora, o supuestos negociados, ¿no? Nicolás, vos das ya cuenta... Eso es despegar. Claro, vos das cuenta de que la clave es el celular. Ahí hablamos de una computadora, de documentación. ¿Vos tenés asignado si en efecto la información de adentro del celular fue vacapeada hace un par de semanas y puesta a disposición de 2 o 3 personas, entre ellas un escribano? No lo sé. A ver, digo, es la clave y lo que aterroriza al gobierno, porque él en los audios dice: yo tengo todos los chats de Karina. Claro. Hay que ver qué es lo que explica en la justicia cuando termine declarando. ¿Será imputado colaborador? Sí. Sí. ¿Querrá presentarse como arrepentido? Claro. No lo sabemos. Bueno, ahora... El gobierno está en shock y no se habla de otra cosa que no sea esto. Y hay temor, incertidumbre, Nicolás, paranoia, porque... Sí. recapitular cómo arranca esta historia. ¿Cómo arranca esta historia? Filtración de audios con Sí. la voz o la presunta voz de Spagnuolo, la justicia lo va a tener que determinar. Hoy en día, con la tecnología, en una pericia sencilla, se puede establecer en pocos segundos Sí. si es o no. Sí. Y esos audios contenían esta información, mirá. Yo hablé con el presidente. ¿Está pasando esto? No corrigieron nada. Si cosas así, Javier, no sabés que están choreando, sabés que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvídate. Bueno, tengo todos los WhatsApp de Karina. Ojo con esa frase, Claro. Nico, ¿eh? Y él dice así: están choreando. Claro. No hay una frase más simple para que la opinión pública pueda entender de qué se trata este caso. Claro. Porque a veces hay casos de corrupción que hay que explicarlo y pueden ser más complejos. Un ejemplo es Libra, es la criptomoneda, el tuit del presidente. Es más complejo de entender. Esto es alguien que dice: están choreando. Se lo dije al presidente. Me impusieron a alguien para chorear. Yo me estoy cuidando mi firma. Están choreando en la agencia de discapacidad. Claro, lo que pasa es que cuando Spagnuolo, Nicolás dice están choreando, menciona a la hermana del presidente. Y es ahí donde estamos frente a un cimbronazo político por todo lo que significa, y sabemos que significa ese vínculo. Digo, ahí no hay manera de desprenderlo, ese vínculo del propio presidente, salvo que el presidente haga algo en este sentido. Pero Facu dice: le dije a Javier. Él en los audios dice que le dijo al presidente lo que estaba pasando. Claro. Bueno, ¿De cuándo son los audios? En el gobierno, según lo que decía Ignacio Ortelli hasta hace algunos minutos, dicen que este hombre es un mitómano. Lo que pasa es que la cantidad de veces que lo recibieron en Olivos, digamos, Entró más veces que Sandra Petovelo.
que es la mejor amiga de Javier Milei. Una vez más, de acuerdo a los registros que trascendieron. Claro. Iba todos los domingos. Bueno, por eso no es tan sencillo desprenderse de este personaje. Dame un audio más, lo analizo con Nico Wiñaski, el shock político que esto está generando. Está Martín Angulo para profundizar. Tenemos más información de esto que está sucediendo ahora. Reiteramos, recapitulamos. Lo acaban de identificar a Spagnuolo en el marco de 14 allanamientos, ordenado por el juez Casanelo, o pedidos por el fiscal Picardi, coordinados con el juez federal Casanelo, en uno de esos allanamientos donde se iba a buscar el celular de Spagnuolo por aquello de estos audios que vamos a volver a repasar. Spagnuolo se estaba yendo en su camioneta, le cruzaron un auto de civil, señor, venimos a hacer una requisa, no se puede ir. Se quedaron con el vehículo, se quedaron con el celular y Spagnuolo ahora está demorado. Atención con esto, más de los audios, a ver. Seguramente Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, semana operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lula. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lula, lo voy a agarrar la semana que viene, lo decís, Javi, no solamente lo hablaste con Lula, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lula me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo, solamente me metió el más importante de todo, por Karina, para chorear. Bueno, es fuerte escucharlo así, ¿no, Nicolás? Esto forma parte ya de un expediente. Sí, claro, este caso acaba de empezar. O sea, a ver, y acaba de empezar en la justicia avanzando, porque los hechos son rotundos. En la Libertad Avanza había cierta dirigencia que ya esto corría como una versión. Esto me consta de acuerdo a fuentes indubitables. Y además había habido una denuncia en agosto del año pasado, Martín Angulo tiene los detalles, sobre este mismo caso que se archivó porque lo que determinó la justicia es que las compras del laboratorio habían sido hechas de forma de acuerdo a las normas. Lo que pasa es que Spagnuolo habla de otra cosa. Spagnuolo dice que la droguería, suizo-argentina cartelizaba la compra de los medicamentos. Que es igual que la cartelización de la obra pública. Es, esta licitación gana vos, esta la gano yo, la otra la gana tal droguería o laboratorio que le vendía los medicamentos a la agencia de discapacidad. O sea, las licitaciones pueden aparentar ser regulares, pero porque se las repartían entre la mesa de las droguerías o de los laboratorios. Esto es lo que está diciendo Spagnuolo. Él no dice están amañadas las licitaciones, por lo menos la de los medicamentos, se verán las otras. Atención porque hay una información urgente que la voy a preparar. Quiero volver un minutito al audio donde hacía referencia el propio Spagnuolo. Yo le avisé, esa frase, yo le avisé a Javier, porque esa frase acaba de tener una réplica. Dámelo urgente, por favor. Atención porque la información es urgente. A este audio que vamos a repasar, escúchenlo. Con el presidente. Javi, ¿está pasando esto? No corrigió nada. Cosas así. Bueno, hasta ahí. Vení, hasta ahí. Lo que veías es Spagnuolo diciendo en ese audio, yo le avisé al presidente, no corrigió nada. Hace instantes el jefe de gabinete, Guillermo Franco, acaba de decir, Milei me aseguró que Spagnuolo jamás le hizo ningún comentario sobre estos temas de corrupción. Repetimos, el propio jefe de gabinete, Guillermo Franco, acaba de decir en una radio que Milei le aseguró que Spagnuolo jamás le hizo ningún comentario sobre estos temas de corrupción. Quiere decir, el gobierno empieza a desmentir la idea de que Spagnuolo le haya avisado, Nicolás. Sí, es así. Bueno, en algún momento tenía que haber algún tipo de explicación. En la lógica,
hay que ver si efectivamente es así, si Españolo ratifica o no en la justicia lo que se le escucha decir en los audios. Vos recién me preguntabas, ¿el gobierno va a despegar? Está recontra despegando. Ya lo está diciendo, no dijo la verdad en ese punto. Claro, ahora, Nicolás, acá hay dos cuestiones. Una pregunta sería, ¿el gobierno se va a despegar de Spagnuolo? La respuesta ya es sí. La otra, digamos, la otra conclusión a la que podría llegar es, ¿el gobierno va a poder despegarse de Spagnuolo? Ahí queda abierta la pregunta. Mira, probablemente el presidente, con esta versión y de acuerdo a mi información, Spagnuolo se fue enojado. Ahora, tiene una amistad con el presidente y no sabemos, tal vez en el audio mentía sobre este punto, sobre yo le avisé al presidente o no, claro. Sobre todo, eso es lo que se tiene que determinar. Hasta ahora el gobierno está muy bien que el jefe de gabinete Franco se empiece a dar explicaciones. Hasta ahora el gobierno está corriendo de atrás. Sí. Ocurren los hechos, el gobierno explica. Esta explicación de Francos ocurre 5 o 6 días después de que se conocieron los audios. Por lo menos en este punto, ¿no? Pues ya había habido la primera denuncia en aquel momento. Ahora, se conocen los audios que generan este shock, que terminan con la renuncia o el despido de Spagnuolo y de uno de sus subalternos. El gobierno lo anuncia en un tuit. No dicen nada en ese momento, no dice nada la droguería. Hoy entiendo que uno de los allanados de los hermanos de Walitker logró escapar. ¿Por qué se escapó? Bueno, es muy fuerte eso. ¿Por qué la empresa, si sale esta información, es una empresa que tiene más de 100 años, llamándose Droguería Barraca, después la Droguería Suiza Argentina, ¿por qué no emitió un comunicado inmediatamente diciendo esto totalmente falso? Claro, bueno, no sucedió. Está bien cómo lo analizás, Nicolás, la idea de tanto el gobierno como los privados involucrados corriendo atrás lo que va sucediendo. En un rato, Nicolás, volvemos. Si hay más información, por supuesto, vas al aire. Muchas gracias. Gracias, Nicolás Wiñaski. ¿Está Martín Angulo todavía por allí? Sí, estoy acá, Facundo. Martín, quiero volver sobre un punto, ¿sí? Lo quiero titular El misterio de los $266.000. ¿Vos tenés confirmado que encontraron esa plata en la casa de uno de los implicados? No solo en la casa, lo encontraron en el auto de Manuel Covadilker cuando la policía llegó a su casa en Nordelta. Él se estaba yendo del domicilio cuando la policía llega y lo encuentra en esa situación. Él arriba del auto y los $266.000 en el asiento trasero, pero con una particularidad, divididos en sobres. Había varios sobres donde estos $266.000 estaban divididos, estaban fraccionados. Llamó mucho la atención. Sin ninguna, fraccionados sin ninguna identificación, fraccionados, digo, sin un criterio de clasificación del dinero. Yo no sé en cada sobre, primero no sé qué cantidad de sobres, no sé cuánta plata en cada sobre, pero sí que eran varios sobres por este total de plata. Y había una serie de anotaciones que también encontraron. Esto llamó mucho la atención, por la forma en la que estaba el dinero y porque, y sobre todo por la hora. Claro. Esto fue ayer a la noche, a la madrugada. Quiero recapitular. Causa número 3402/2025. M.J y otros, sobre defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita y otras conductas que hay que ver si le terminan justamente achacando a esta gente. Magistrado interventor, el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal del doctor Casanelo, ¿sí? El fiscal es el doctor Picardi, Martín, ¿no? Correcto. Bien. Picardi, a ver, explica un poco el funcionamiento de PI en ese sentido. ¿Picardi investiga?
¿Investiga Casanelo? ¿Cómo se reparten las tareas en ese sentido? Lo investiga el fiscal. La causa está delegada en la fiscalía. Muchas de las medidas de prueba que se ordenan tienen que ser autorizadas por el juez. En este caso, los allanamientos fueron pedidos por Picardi y ordenados por Casanelo. Entonces, para usar bien el verbo, Picardi pide y el juez Casanelo libra las 14 órdenes de allanamiento, tanto en domicilios particulares como en los lugares laborales de Diego Spagnuolo, Jonathan Emanuel Kovalivker y Eduardo Kovalivker, este último presidente de la droguería suizo-argentino. Ahí Nicolás daba cuenta de que alguno de los dos se quiso fugar. ¿Eso vos lo tenés también confirmado? No, yo no sé si la referencia es a Emanuel Kovalivker cuando lo encontraron en el auto. Ok. Ahí por ahí se cruza la información con este intento de Spagnuolo de irse. Avanzo un poco más. Durante los allanamientos se secuestra abundante material de interés para la causa. Quiere decir, acá me están terminando de confirmar documentación contable, soportes informáticos. A mí me llama la atención esa palabra, soportes informáticos, teléfonos celulares, agendas personales y otros elementos para poder profundizar la hipótesis que el fiscal tiene. La hipótesis que el fiscal tiene es de alguna manera coherente con lo que se revela en los audios, Martín. Es decir, el fiscal cree que existía un sistema de recaudación o de presuntas coimas aportadas por privados a sectores del Estado, mencionan directamente a la hermana del presidente y otros, a Lule Menem, para sostener los contratos con el Estado de estas droguerías, ¿correcto? Esta es la hipótesis investigativa. Eso es lo que se denunció y las medidas de pruebas que se ordenaron es para ver si eso se puede corroborar o no. Bien. Si hay pruebas de que efectivamente eso ocurrió. Bien. A ver, Avenida Hipólito Yrigoyen 1447 en Cava, donde funciona la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí el allanamiento es negativo. Lu, Arias, sumate. ¿Qué es Andis? Andis es justamente esto que decís, la Agencia Nacional de Discapacidad, y está concretamente llevando adelante la gestión de más de 1.900.000, casi 2 millones de personas a nivel país. ¿Qué hace? Bueno, básicamente lo que hace es llevar adelante toda la gestión de políticas públicas, es decir, articular las políticas públicas por un lado, y además trabaja respecto del CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que eso se obtiene gracias a una junta evaluadora. Bueno, hasta ahí. Andá preparando el móvil en vivo en Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. No es menor el contexto de que se estaba votando justamente el veto del presidente a la ley de emergencia en discapacidad, que por eso es muy importante lo que acaba de contar Luciana. Si finalmente no se aprobaba la ley o no se sostenía la ley de emergencia en discapacidad, se iban a ver afectados sensiblemente las partidas que distribuye justamente Andis. En el marco de eso aparece este audio, o estos audios, donde Spagnuolo dice, che, hay un sistema de recaudación paralelo, le están pidiendo entre $1.800.000 a laboratorios, yo se lo avisé a el presidente no corrigió, palabras del propio Spagnuolo. El gobierno se despega, dice, no, este es un mitómano, no sabemos quién es. Mientras tanto, la información pública, que hay una ley de información pública, hace que los periodistas podamos chequear quién entra y quién sale de Olivos. 41 veces fue este hombre Olivos en el último tiempo. Con lo cual, mitómano o no mitómano, la cercanía era importante. Y el propio, entre comillas, mitómano para el gobierno, le apunta a Karina Milei. Y hace instantes, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, acaba de decir, el presidente me dijo a mí que Spagnuolo nunca le dijo que había hechos de corrupción. Esta es la historia completa. En el medio, 14 allanamientos. Hipólito Yrigoyen en la Agencia de Discapacidad, Ramsay, de ahí se llevaron, en la Agencia de Discapacidad el allanamiento fue negativo. En Ramsay se llevaron 6 solicitudes de gestión de pagos, 42 fojas y una documentación muy importante de un pago a la empresa suizo-argentina por 10 millones de pesos. En la calle Monroe, sede de la empresa privada del laboratorio de droguería suizo-argentino, resultado, se procedió al secuestro de 15 cajas. Se llevaron documentación de interés para la causa y un pendrive. Y 2 allanamientos buscando directamente a los dueños de la droguería,
Nordelta, La Isla, Nordelta, Barrio El Golf. En este último no había moradores. En La Isla, en el barrio La Isla, en el lote 6, es donde encuentran los misteriosos, Martín, 266.000 dólares fraccionados en sobres. Y 7 millones de pesos. Y ahí nadie puede explicar qué hacían adentro de un auto. A ver, seguramente el acusado en algún momento va a tener que dar una explicación. Puede decir, ayer vendí un departamento, era plata que iba a depositar un banco. Lo que llamó muchísimo la atención es cómo estaba fraccionado y distribuido ese dinero en sobres. Llamó mucho la atención en una causa de corrupción y de pago de coimas, y el horario y el momento en el que el directivo de la droguería se estaba yendo de su casa con el auto. Eso llamó mucho la atención. Después justificará, dará explicaciones y dirá por qué hizo eso y por qué la plata estaba así o no. Es acusado en la causa. Bien, claro. Ahora entiendo. Es decir, en el tercer allanamiento, para que haya allanamientos a lugares públicos, hay allanamientos a empresas privadas y a casas de las personas vinculadas tanto a la actividad pública, o ya no, porque el propio Spagnuolo renunció. Yo no sé, técnicamente renunció o lo echaron, tampoco está claro eso, ¿no? Bueno, da la sensación de que lo echaron. Un despido medio raro porque como que el gobierno lo licencia. Claro. Quedó como medio ahí en la nebulosa, pero claramente fue echado. Lo licencia, va en su lugar Alejandro Vilches, que es el nuevo interventor de la agencia, si la agencia está intervenida, y en el medio lo que acabamos recién de contar, un allanamiento en un country de la zona de Pilar, donde llega la policía de la ciudad, que es quien... ¿Por qué disponen policía de la ciudad para actuar en esta causa, Martín? Mira, Facu, las fuerzas de seguridad que actúan en una causa las decide el juez. No está obligado a actuar con uno o con otra. Muchas veces tiene que ver con que hay determinadas áreas que funcionan mejor en una fuerza que en otra. Déjame agregarte otra hipótesis. Las fuerzas federales dependen del gobierno nacional, por lo tanto, por ahí no era bueno que lo haga una fuerza federal cuando se están investigando a funcionarios del gobierno federal. Bien, Martín, te libero para que puedas recabar más información. Si tenés algo, gracias. Por supuesto, volvés al aire. El misterio de los 266.000 dólares fraccionados en sobres adentro del vehículo de uno de los dueños de la droguería mencionada en los audios. Quiero repasar los dos segmentos de audios que se filtran, que forman parte, si se quiere, de la estructura de la hipótesis investigativa del fiscal Picardi, que hace la investigación, como cuenta recién Martín. La investigación, el juez Casanelo se la delega al fiscal, esto está permitido en el ámbito federal, le delega la investigación. ¿Podría, Fito, cómo te va? ¿Cómo andas? Buen mediodía. ¿Podría no delegarle la investigación? Sí, claro, una vez delegada también puede reasumirla. ¿Puede reasumirla? Sí, claro. Por ahora, hasta que no cambie el código, la facultad de la investigación la tiene el juez. O sea que en términos procedimentales, el juez le delega la investigación al fiscal Picardi. Sí. El fiscal Picardi pide, y el juez controla garantías, de que estén dadas las garantías para llevar adelante estas medidas de fuerza. Por ejemplo, los allanamientos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en medio de una requisa, un allanamiento, se tira uno por la ventana y se quiere escapar corriendo? ¿Qué pasa? Se tiran otros policías por atrás y lo agarran. ¿Por qué? ¿Qué delito está cometiendo? No, porque cuando vos vas a allanar, lo primero que hay es que hay que secuestrar. Bien. Sí, celulares. Sí. Por ejemplo. Entonces vos te estás llevando... Te agarran para decir te estás llevando celulares. Sí. Van a buscar por decirte plata. Sí. Vos te estás llevando plata. Esos sobres. Los sobres, la plata repartida en los sobres. Me hizo acordar los quineleros. Viste que los banqueros de juego que tenían por cada pasador un sobre con la plata de lo que había levantado el quinelero Pirulo Mengano. Con lo cual, la plata en sobre era para dársela a alguien. Sí. Entonces, vos te podías agarrar los sobres y salir corriendo con los sobres. Entonces... Cuando hay un allanamiento, nadie puede salir del lugar que está allanado y tiene que ser requisado. Si la persona no está dentro del lugar y estaba transitando en una casa del country, en una calle, perdón, del country. Si no hay orden de detención. Acá la información que tenemos es que la policía de la ciudad le cruza el auto, dice, señor, estamos entrando a... Esto era a metros de donde vivía este hombre. Mira, serán planteos de nulidades que a futuro. Mientras tanto, marche preso. Te agarraron... Vemos lo que tenemos, se lo avisamos al juez
al fiscal, el fiscal se lo avisa al juez y anda a plantearme la nulidad de que la orden de allanamiento no incluía... Bueno. Porque por ahí también había requisa personal de ciertas personas. ¿Qué significa requisa personal? Que vos podés decir, vamos a allanar la casa de Pastor... Y vas a revisar el traje. Y requisamos a todos los que estén, o especialmente a Baqué. Bien, bien, bien. Lu está trabajando para explicar qué es la droguería suizo-argentina. Entiendo que, no sé si fue Nacho, Martín, Lucía, ya a esta altura me perdí, pero estamos hablando de un laboratorio extremadamente añejo, ¿no? Es decir, 100 años. Vamos a darle el crédito a la gente de chequeado.com, que claro son aquellos quienes están recapitulando la información y sistematizándola. Es una droguería que fue fundada en el año 1923, se dedica a comercializar y distribuir medicamentos e insumos médicos. Bueno, tiene digamos, espacios físicos en diferentes provincias, Tucumán, San Luis, luego también en provincia de Buenos Aires, entre ellos en Ramos Mejía y Junín, otro centro también en la ciudad de Mar del Plata y también en Córdoba. Es una generación realmente, o sea, estamos hablando de la persona que fue detenida, demorada, es tercera generación de esta familia, porque decíamos, es una empresa que ya tiene 100 años, 1923 fue la fundación. Esos son los primeros datos entonces de este informe que, como te mencionaba recién Facundo, está publicando en su página chequeado.com. Sumamente importante, del misterio de los $266.000 dentro del vehículo de uno de los dueños de la droguería que acaba de muy bien describir Luciana, al misterio del backup realizado por el propio Spagnuolo horas previas, días previos a que todo este escándalo se desatara. La información que manejamos es esa, también está dentro de la hipótesis investigativa, también la maneja el fiscal Picardi, fuentes de esta causa. Creen que Spagnuolo, asustado por lo que le podría llegar a pasar, backupeó el contenido, sobre todo del WhatsApp. Ahora voy a repasar audio 1 y audio 2 de los audios filtrados. Incluso se menciona que podría haber aportado toda esta información en una escribanía para decir, esto es todo lo que yo vi. De hecho, Spagnuolo en el audio dice, yo le avisé a Javier, al presidente, de todo lo que está pasando. Y el presidente no corrigió. Ahora el gobierno está desmarcándose diciendo es un mitómano. Pero en el último tiempo tiene numeradas entradas, o numerosas, mejor dicho, entradas a la Quinta de Olivos. Spagnuolo, los audios, así comienza esta historia. Mirá. Siempre me lo dijo Sandra. Tú sostenes Javier y me sostenga Javier no te saca nadie. Y la verdad que los menes, si fuera por los menes, yo estaría en mi casa hace rato y el que me banca es Javier. En ese sentido, no puedo decir que no sea así. Pero después en lo que hace a la gestión y todo el resto de las cosas, sí, ahí ya la cosa puede ser que cambie. Bueno, hasta ahí. Ahí empiezan a aparecer apellidos, empiezan a aparecer nombres. Y hay más, Y hay más. Estos audios se filtran y a partir de allí empieza esta investigación. Hay una presentación judicial en Comodoro Pi, lo sortean, le cae al juez Casanelo, juez federal, juez delega la investigación en el fiscal Picardi. Seguimos escuchando a Spagnuolo en acción, a ver. Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, semana operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una olímpica. A mí me dicen, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, tú solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé, me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo, solamente me metió el más importante de todo, por camino, para chorear. Bueno, hasta ahí. Y le pone cifras a esto que, insistimos, empieza a ser una hipótesis investigativa por parte del fiscal Picardi. Ahora voy a recapitular toda la historia. Las cifras oscilan entre $500.000 y $800.000. Un sistema o un sistema de presunta corrupción que se le exigiría a laboratorios. Por ahora el único nombre que aparece es el de Laboratorio
suizo-argentina, ¿correcto? Que es lo que dabas cuenta recién, Lu, ¿no? Exacto. Sí, tal como decís, de esta empresa, que es una empresa que además, otros datos, si se quiere, como para describir el perfil de la empresa, es una de las primeras empresas que se dedicó en la Argentina a vender online. En el año 2019 inauguraron Pharma Online, el primer negocio digital de la Argentina, donde el cliente y consumidor decía su información en la página web, tiene la posibilidad de comprar productos vinculados a las categorías de belleza, cuidado personal y farmacia para luego seleccionar como punto de retiro y demás. Decíamos también algunos otros datos relevantes, que la empresa nació, este grupo nació de la mano de León Covalquier, quien nació en el año 2008. La segunda generación la llevó adelante Eduardo Covalquier, quien en 2011 era el número 1 de la compañía, y que ese año creó lo que hoy se conoce como la Suizo-Argentina, que combina la droguería Suizo-Argentina y la droguería Barracas, que también fue mencionada. También fue mencionada. Reiteramos, por pedido del fiscal Picardi, se realizaron todos los operativos. Estamos, entiéndanos, procesando prácticamente información en vivo. Lo que ven acá abajo son las primeras imágenes de los movimientos que se daban. Dámelo a pleno si podés, dámelo a pleno. Ahí se ve policía de la ciudad, ahí se ve el barrio. Lo poco que se pudo ver, aparece justamente en escena un vehículo, que es el vehículo, ya les voy a decir efectivamente el modelo, es una camioneta Nibus azul que quedó secuestrada, no se la ve en pantalla, pero es la camioneta en la que el propio Spagnuolo se había subido para irse en ese lapso, en ese intervalo que existe entre que alguien llega a la guardia de un barrio cerrado y le avisan a la persona que está adentro. Ahí tenés siempre un intervalo, un gap de unos 10-15 minutos hasta que la persona llega. En ese momento, Spagnuolo estaba subiéndose al auto, yéndose. La policía de la ciudad le cruza el vehículo. Acaba de explicar recién el doctor Baqué la importancia de determinar, esto que hablábamos también con la doctora, lo que sucede en un allanamiento. A veces el allanamiento es con la solicitud de una requisa personal, a veces no. Bueno, Spagnuolo no pudo avanzar con el auto, le secuestraron el vehículo, se quedaron con el celular y empezaron obviamente a profundizar dentro de la casa, porque ya en otro lugar habían encontrado $266.000. Estos que estás viendo son las primeras imágenes. Ya estamos preparando el móvil en la Agencia Nacional de Discapacidad, ya intervenida por el gobierno. Le puso un interventor de apellido Vilches. Recordemos que además del operativo que estamos mostrando, la propia Fiscalía incluyó a la droguería Suizo-Argentina Sociedad Anónima, mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Te lo repito eso para que lo entiendas. Mayor proveedora de medicamentos de Andis. Volví a explicar, Lu, lo que es Andis para que se entienda, porque estamos hablando de un organismo que quizás no bajo esas siglas la gente lo conoce, pero el mayor proveedor de medicamentos de un organismo que tiene que asistir a más de 1 millón de personas que tienen el certificado de discapacidad es una droguería. Esa droguería, según el anterior director, ponía plata para que le sostengan los contratos del Estado y esa plata, según dijo Spagnuolo, iba hacia Karina Milei. Lo dicen los audios. ¿Habla de un retorno del 10% por lo menos? Y posiblemente. Porque dice que en el 5 le mienten. Sí. Que le dicen el 3 para vos, Karina, el 1 para la operativa y un 1 para mí. Sí. Pero le están mintiendo, usa otra palabra, olímpica. Sí. Con lo cual, el 5 es poco. Hacé la deducción. Sí, está claro. Con lo cual, tenés que pensar de hablar de un retorno del 10%. Bueno, estamos incluso con Luciana recibiendo información de la cantidad de contrataciones que tiene que está tan en vigencia la Agencia Nacional de Discapacidad con esta droguería. Volví a explicar qué es Andis. A ver, Andis es la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay cerca de 2 millones de personas en la Argentina que tienen un certificado único de discapacidad, que es el trámite, digamos, que habilita a las personas a recibir
los tratamientos necesarios. Hay un dato, porque lo estaba chequeando acá con Clara Salguero, que por supuesto sabe muchísimo de estas cuestiones, y sería quizás interesante poderlo hablar también con ella en algún momento, porque es a través del PAMI que se reciben los medicamentos. Bien. Es decir, no es que Andis otorga, por lo que le entendí y lo que busco, lo que veo en las páginas, no es que Andis otorga a las personas con discapacidad los medicamentos o los tratamientos, digamos, los productos que quizás se pueda llegar a necesitar para llevar adelante algún tipo de terapias y demás, sino que esto se gestiona a través del PAMI, pero para eso necesitas tener ese certificado único de discapacidad que, como te decía Facundo, tiene en la Argentina cerca de 1.900.000 personas. Bueno, estoy preparando un audio porque yo le preguntaba a Nicolás Wiñaski, ¿va a poder el gobierno, mejor dicho, el gobierno se quiere despegar de Spagnuolo? Sí, me decía Nicolás. De hecho, lo echaron, Spagnuolo se fue enojado, empezó a sobrevolar esa palabra de mitómano. Todo se contrasta, por supuesto, con la documentación pública de la cantidad de veces que Spagnuolo fue en el último mes a Olivos. Creo que Nico o Nacho Ortiz le hablaba de los domingos en forma recurrente. Contemos que Spagnuolo es un abogado que tenía mucho vínculo, o que tiene mucho vínculo, tenía, ahora pongámoslo en esos términos, con el propio presidente. Entonces, ahí hay un tema sensible, Más de información de Nacho Ortelli. Nacho, te escucho. Efectivamente, en la detención de Spagnuolo, en realidad cuando le interceptó... A ver si... Retorno porque me escucho... Ahí te mejoramos, Nacho, el retorno. Estabas dando cuenta de los detalles de la demora de Spagnuolo, ¿no? Exactamente. Cuando fue interceptado, Facu, pasó lo que vos mencionabas. Cómo el gobierno se va a desligar de Spagnuolo, teniendo en cuenta que en su poder, en el vehículo, en la camioneta, tenía poderes firmados por el presidente de la Nación. A ver, repetí eso, por favor, Nacho. A ver. Spagnuolo, en su condición de abogado, tenía en su camioneta poderes firmados por el presidente de la Nación. Poderes firmados, es decir, a ver, quiero entenderlo. Spagnuolo era el apoderado de Milei. Claro, Milei le había dado a Spagnuolo, supuestamente, según los papeles que encontraron en la pesquisa, poderes firmados para representarlo. Es decir, en la camioneta de Spagnuolo había poderes firmados por el presidente de la Nación para que Spagnuolo lo representara. Es público y conocido que Spagnuolo es un abogado cercano a Milei, en su función también de abogado defensor, pero por lo tanto el vínculo, más allá de las visitas a Olivos que bien contábamos de 41 veces y los domingos de ópera, también tenía una relación estrecha desde el punto de vista de confianza. Bien. Es una persona de extrema confianza. Bueno, este dato que estás dando, Nacho, nos miramos acá porque, claro, estamos hablando de un abogado. A ver, explícalo, doctora. Si yo quiero apoderar a alguien para que alguien haga trámites indistintos a nombre mío, eso es factible, ¿correcto? Factible, se hace a través de un escribano. Pero, a ver, más allá de esto, a mí me parece muy... es extraño que estén interviniendo personas de tanto nivel y se comportan en forma tan infantil, dejándose grabar, denunciando personas que son de interés público y son funcionarios, la mayoría, y hay una empresa privada. No se han dado cuenta que había una persona que los estaba grabando. Y por otro lado, a Wiñaski le digo que no es indubitable la pericia, no se hizo ninguna pericia de la voz. Bueno, eso creo que en algún momento va a tener que hacerse. Por supuesto, pero estamos en tiempos de inteligencia artificial uno tiene que hay que cuidarse. Estamos en el inicio de la investigación, hay que colaborar con la investigación y la desvinculación es correcta porque es preventiva para que se pueda investigar. Yo me quedo con esta idea. La empresa allanada, Nacho, era o es la mayor proveedora de medicamentos de Andis, ¿correcto? Entonces, exactamente. Ahí tenemos un lío importante que la hipótesis investigativa va a tener que resolver. Hace instantes, Guillermo Franco, jefe de gabinete, empieza a forjar un camino de relato político por parte del gobierno que se había iniciado para mí con esa información dando vuelta, Nacho, de que Spagnuolo era un mitómano, ¿correcto? Ahora Franco lo escala
quiero que lo escuchemos juntos y lo analizamos. Escuchen al jefe de gabinete. Yo le comenté el tema, le digo, presidente, esto de Españolo, digo, a mí Españolo jamás me hizo un comentario sobre esto. Bueno, esto es lo que me dijo el presidente, con lo cual lo que dice Españolo, para mí no tiene ninguna... yo no tengo relación con él, no lo conozco, sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una relación... Veo que a veces las personas... Era su abogado Fue abogado del presidente en alguna causa, exactamente, no sé cuál, en algún tema, ¿no? Bueno, atención con esto, ¿no, Nacho? Es decir, el gobierno plantea esto. Yo después me voy a preguntar si Spagnuolo podría convertirse, por ejemplo, en un arrepentido y empezar a contar absolutamente todo. ¿Para qué se iba con los poderes que le firmó el presidente? Bueno, es que podría efectivamente, Facu, yo de hecho estuve haciendo algunas consultas porque en el gobierno hoy dejaban abierta la puerta eventualmente a denunciar a Spagnuolo, no descartaban nada, no descartaban incluso denunciarlo, y algunos funcionarios que más cautelosos tal vez decían, che, no podemos avanzar contra el mismo que después puede hablar, no se sabe hasta dónde puede llegar. Es decir, trataban de poner un poco de mesura dentro de, desconociendo tal vez hasta dónde podía escalar el tema. Vos mencionabas la droguería, Facu, Sí. En el allanamiento que se hizo a la Andis en el día de hoy, se encontraron comprobantes de pago de la Andis a la droguería suizo-argentina por 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Solo una parte de todo lo que se ha contratado, algunos en forma de contratación de licitación privada, otras licitaciones públicas, pero también lo que está en discusión es, bueno, la Andis como caja, como botín, lamentablemente algo tan sensible como es la discapacidad y como es el manejo de las ayudas al sector de la discapacidad, Sí. del que tanto escuchamos en las últimas horas, utilizado como botín. Claro. No tanto, no solamente anteriormente en otros gobiernos, sino en el gobierno actual. Bueno, y recordemos que yo creo que hay dos datos, Nacho, que son los más sensibles de la tarde o del mediodía. Uno son los $266.000 en el auto. Voy a repetir el nombre del empresario porque es un nombre complejo. Kovaliker. Exactamente, gracias, Fito. Tenía un compañero en la facultad. Qué memoria que tenés. No, tenía un compañero. En efecto, la persona es... Manuel. Jonathan Emanuel Kovalivker. Qué memoria, Fito, que tenés, ¿eh? ¿Tenés memoria o tenés información, No, Fito? es escribano, Las tenía dos un cosas. compañero, no, Las un dos. compañero en La Plata. Le mando un saludo. Jonathan Emanuel Kovalivker. $266.000. Fraccionados en sobres, Nacho. Y ahora esto que vos das cuenta del auto de Spagnuolo, con poderes firmados por el presidente Milei. Exactamente, lo que habla de la cercanía, ¿no?, del presidente Milei con Spagnuolo. Por eso cuando se habla de mitómano o algunos otros descalificativos, no se tiene en cuenta la cercanía de Spagnuolo con el propio Javier Milei. Ahí también es importante el avance de la investigación en cuanto a los testigos, Facu, los eventuales testigos que podrían corroborar o desmentir eventualmente lo que escuchamos todos por parte del propio Spagnuolo de que habría avisado al presidente. Claro. Bueno, hay otros testigos, según lo que yo pude incluso establecer en base a consultas previas a todos estos últimos acontecimientos, que varios dirigentes de la Libertad Avanza escucharon de boca de Spagnuolo hablar de este tema, no solamente a través de los audios. Claro. Te libero, Nacho, te dejo seguir trabajando. En un ratito volvemos. Fito, ¿me querías decir algo? Lo conecto a Nicolás Wiñaski, dale. Sí, que acá hay algo raro, porque qué raro, primero, poner a un mitómano de director. Sí, claro. Segundo, elegir de abogado personal a un mitómano. Firmarle un poder, ¿no? Sí, designación, han sido designaciones de abogado. Pero por el otro lado, la droguería, Lule Menem. Che, a mí Ventura dice que Baqué se llevó un chicharrón. Voy y lo denuncio. ¿Cómo nadie hace una denuncia ante estos audios? Sí. Ya, y todo mutis por el foro. Sí. O sea, el borde
de la historia te da indicios que son unívocos. Nicolás, el impacto político en el gobierno, ¿qué sabés hasta ahora? A ver. A ver, paranoia, ven conspiraciones por todos lados, se están acusando en off the record a la vice Villarruel. ¿Están acusando a Villarruel? ¿Pero qué? En off the record, como que tenía un vínculo anterior con Español y que podría haberlo instigado a generar todo este lío. La verdad que esto es así. Están los hechos y el porqué de los hechos. Importan los hechos, ¿no? ¿Es verdad lo que dijo Españolo? ¿Por qué lo echaron? ¿Por qué echaron a Daniel Garbellini, que era uno de los funcionarios importantes que estaba en la agencia de discapacidad? El mismo día que se estaba votando en el Senado si seguía la emergencia en discapacidad o no, el vocero Adorni dice que se iban a aumentar las prestaciones. ¿Españolo estaba participando de esto o estaba afuera? Y si estaba afuera, ¿por qué estaba afuera? O ya corrido tal vez el mando de su organismo. ¿Por qué sostener a alguien que en la Libertad Avanza efectivamente había dirigentes que sabían de esto, de lo que se estaba diciendo Españolo? Ayer un diputado en Wifi, ayer anoche en nuestro programa con Santi Federici, Ceci y Buffletti y Martín Angulo, Carlos de Alessandro dijo: a mí me lo dijeron el año pasado un diputado, que si me llaman la justicia lo ratifico. El caso está escalando y llegando a un nivel de verosimilitud que va a obligar al gobierno a tener que dar una explicación más sólida que hasta ahora. Claro. Salió Franco a decir: Milei me dijo que nunca... Bueno, es la primera, Nicolás, es la primera voz del gobierno en hablar desde los allanamientos, ¿no? Ahora voy a dar cuenta y voy a replicar, recapitular toda la información. A ver, quiero repasar esto. Esperá, completame, Nico. A ver, yo no sé si Franco se agregó algo más, pero está bien. Milei dice: no me dijo de esto. Ahora, lo que dijo Pañuelo en los audios, que se cartelizaba la compra de medicamentos, orden de la Secretaría General de la Presidencia de su organismo. ¿Es real o no? Bueno, ahí está si se quiere el enigma más grande, Nicolás, de la hipótesis investigativa. Te libero, vuelvo en segundos con vos, toda la estructura informativa de A24. Mostrame un poquitito el móvil en la puerta de Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Ya voy con Padovani, preparámelo a Marce. Causa 3402, repito, causa 3402. M.J. y otros sobre los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita y otros. Interviene el Juzgado Federal número 11 a cargo del doctor Sebastián Casanelo. Deriva Casanelo la investigación al fiscal federal Picardi. Picardi investiga, le pide al juez 14 allanamientos. El juez Casanelo libra las órdenes con los 14 allanamientos en domicilios particulares, tanto de Diego Spagnuolo, a que estás viendo aquí a mis espaldas, como en los domicilios particulares de dos empresarios, Jonathan Emanuel Kovalipker y Eduardo Kovalipker, presidentes y encargados de la droguería suizo-argentino. Y ahí empieza la sucesión de allanamientos. Primero, Avenida Hipólito Yrigoyen 1447, donde está Padovani, ya voy en vivo ahí. Calle Ramsay 2250. De ahí se secuestran 6 solicitudes de gestión, 42 fojas de pagos y una foja de pago a la empresa suizo-argentina por 10.828.052 pesos. Siguen los allanamientos en la sede de la droguería suizo-argentino, Monroe 801. Allanamiento positivo, se llevan un pendrive y 15 cajas. Y luego empieza la sucesión de allanamientos en los barrios. Primero en Nordelta, en la isla, después en el Golf. En el Golf no encuentran moradores
en el lugar que van a allanar, en la isla Sí, y encuentran adentro un auto fraccionados en sobres que pertenecerían a alguno de estos empresarios mencionados, $266.000 divididos con algún criterio, lo van a tener que explicar en la justicia, en sobres. Y a partir de ahí se va a la casa de este hombre que estás viendo acá, muy cercano al presidente Milei. Y en la casa de este hombre, cuando estaba llegando la policía para hacer el allanamiento, en este lugar que estás viendo, se encuentran una camioneta en marcha, Nibus azul. ¿Quién estaba a bordo de esa camioneta? Spagnuolo. ¿Qué estaba intentando hacer? Yéndose. La policía le cruza el auto, dice: no se puede ir, señor, tenemos orden no de detención, sí de requisa el vehículo, sí de requisa de usted y de requisa de su casa. Y a partir de ahí, contaba recién Ortelli, encuentran poderes firmados por el presidente Milei porque lo había apoderado en algún otro momento para alguna otra oportunidad. En vivo, Marcelo Padovani en la Agencia Nacional de Discapacidad. Marcelo. Estamos